Muy buenas tardes, estudiantes de la Corporación Universitaria. Vamos entonces a continuar con nuestra temática en este video. Hoy vamos a tratar del tema de la crónica. Entonces, la crónica, como tal, todos hemos escuchado hablar de crónica, pero la crónica tiene que ver también con los antecedentes históricos. Entonces, por acá, cuando se descubrió América en 1492, pues Cristóbal Colón fue el primer cronista que escribió en lengua castellana en territorio americano y lo hizo utilizando el género literario de la crónica. Entonces, ¿qué es la crónica? La crónica es la denominación de género literario. Entonces decía, es un género literario incluido en la historiografía, que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados de manera detallada en orden cronológico. La palabra crónica viene del latín. Es una palabra que viene del latín, crónica, que a su vez se deriva del griego cronos, que quiere decir tiempo. Entonces, viene del latín, pero esta a su vez también viene del griego, y en el griego crónica es cronos, y cronos significa tiempo. Ahora, la crónica tiene unas características. Los hechos que se narran en la crónica se narran en un orden temporal. ¿Qué es un orden temporal? O sea, un orden cronológico ordenado del tiempo. Entonces, Cristóbal Colón acá escribió en crónicas de forma muy detallada, utilizando las descripciones de los paisajes, de los animales, de las plantas, de los indios, todo lo hizo de manera muy descriptiva y va narrando día a día, hora a hora, acontecimiento tras acontecimiento. Entonces, los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos. En ese caso, el testigo presencial era Cristóbal Colón y sus descubridores. Ya sea se escribe en primera persona o en tercera persona. En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, un lenguaje muy personal. Además, utiliza un lenguaje literario muy reiterativo, específicamente cargado de adjetivos. Recuerden que los adjetivos son los que califican al sustantivo. Entonces, cuando digo la niña es bella, bella es un adjetivo. Entonces, la crónica va a estar cargada de adjetivos y va a ser reiterativo el adjetivo. Entonces, árboles frondosos, bellos, hermosos, grandes. Entonces, esa es una de las características que tiene la crónica. Y así fue como escribió Cristóbal Colón en su momento. Ahora, en ese lenguaje literario reiterativo en adjetivos, ¿para qué lo utiliza? Lo utiliza para hacer énfasis, para resaltar su importancia en las descripciones. Entonces, se emplea también verbos de acción y esos verbos de acción presentan referencias al espacio y al tiempo. Entonces, la crónica lleva cierto distanciamiento temporal a lo que se le llama escritos históricos. La literatura cronística como tal no tiene el rigor metodológico de historiografía científica. Sus pretensiones son otras muy distintas. Entonces, por lo que se utiliza como fuente historiográfica y se hace con prevención necesaria por los historiadores, como hacen aquí al calificar la crónica. Un escrito que hay de, por ejemplo, de esta crónica de Alfonso III, un ejemplo. Entonces, nosotros miramos de que los hechos históricos
narran una fecha histórica y acontecimientos, pero la crónica historiográfica, ella cuenta los hechos no con el rigor tanto histórico, sino con un rigor más literario, más bello, más hermoso, cargado de adjetivos, cargado de descripción. Entonces, las crónicas como tal se han escrito a lo largo de la historia. Entonces no podemos decir que solamente se escribió acá en Colombia o en América, ¿no? La crónica se ha escrito a lo largo a nivel del mundo. Entonces, que el primer cronista aquí en América y que escribió crónica en lengua castellana fue Cristóbal Colón. Por eso radica su importancia en las crónicas de Indias específicamente y con los relatos de Cristóbal Colón. Bueno, entonces en la Edad Media también se escribió crónica y en el Renacimiento también. La utilización de términos anales, crónicas e historias es ambigua, equívoca y en la práctica intercambiable. Propiamente, cuando hablamos de anales, únicamente se distinguen los hechos por año, mientras que las crónicas son registros históricos en los que los hechos son simplemente registrados en un orden de sucesión por el autor que es menos en parte contemporáneo de los hechos. Que se registra el género de crónica universal surge con la necesidad de introducir un relato cronístico. Por eso surge de los orígenes del mundo y del hombre. Según la Biblia, continuando con la historia del pueblo elegido, hasta el nacimiento, vida y muerte y resurrección de Cristo y el surgimiento y expansión del cristianismo. Además, procura establecer sincronismos entre la cronología bíblica y de los imperios antiguos, como el de Grecia, ahí le llaman los arcontes. Cuando habla de los arcontes de Atenas, se está hablando de los griegos. Y en la Roma, cuando habla de fastis consulares, cuando habla de fastis consulares en la Biblia, está hablando de los romanos. Y cuando habla de los arcontes, está hablando de los griegos. Entonces, por eso es que hay que interpretar la Biblia. Entonces, crónica general y crónica particular. Existen dos tipos de crónica, la crónica general y la crónica particular. Cuando nosotros hablamos de crónica general, como su nombre lo indica, no se limitan a reseñar cronológicamente los acontecimientos destacables de un personaje concreto como tal. En ella reciben a veces el nombre de crónicas y como tal, en las crónicas generales. En las crónicas particulares se identifica el género biográfico. La crónica particular es, por ejemplo, Pero el Niño, llamada El Victorial, también una de las múltiples obras del Cid, se denomina crónica particular. Entonces, miramos nosotros que hay varios escritos. Pero lo importante es que usted distinga que la crónica está cargada prácticamente de adjetivos y está cargada también de muchas descripciones y que existen dos tipos de crónica, la crónica general y la crónica particular, y que se diferencia de la historia porque en la historia como tal se narran los hechos de una época determinada. Por ejemplo, Simón Bolívar en la batalla de Boyacá, año de 1819, 7 de agosto, sucedió la batalla de Boyacá. O sea, es conciso al hecho y en la cual salió vencedor Simón Bolívar y con esa batalla se sella la independencia de Colombia. Ese es un relato histórico, tal. Pero ya en la crónica comienza a narrar cómo fue la llegada de Bolívar después de casi perder la batalla en el pantano de Vargas, que Rondón lo ayudó y comienza a describir cómo se sentían los soldados, cómo era el camino, cómo iban vestidos, qué sentían, el frío. Entonces comienza a describir todo eso y que llegan a Boyacá y que ahí divisan al ejército español, que los rodean y que comienza pues la batalla, cómo comienza la situación y va haciendo cargadas de adjetivos. Entonces los militares se lanzan como gacelas sobre el enemigo
y bueno, y toda esta cantidad de situaciones que se van generando ahí altamente descriptivas y con cargadas de adjetivos, resaltando la conducta de los héroes en ese momento. Entonces, el hecho es mucho más literario, más largo, más bonito, no le interesa tanto el hecho, sino la belleza con la que se puede describir todo eso. Pero también nosotros miramos que en el género periodístico también se escriben crónicas. Entonces, también hay que entender todo este tipo de situaciones en la cual la crónica no solamente es la crónica como tal, sino que también la noticia se escribe a través de crónicas. Entonces, en el género periodístico, las crónicas son un género periodístico. Tenga en cuenta eso. La crónica es un género literario también, pero el periodismo utiliza el género de la crónica y se clasifica como amarillas, blancas, según su contenido. Las amarillas tienen material más subjetivo. ¿Qué es subjetivo? Algo objetivo es que puedo tocar y palpar. Yo toco este computador y es algo objetivo porque lo toco. Mientras que algo subjetivo es algo que yo no puedo tocar, pero que está, por ejemplo, el amor, usted no lo puede tocar, no lo puede pesar. Entonces, eso es subjetivo. Entonces, las amarillas o blancas, que son las dos, en las cuales las amarillas tienen material más subjetivo, y generalmente la voz autorizada es una persona ciudadana común. Las blancas son un material más objetivo y la voz autorizada es generalmente una autoridad o un profesional. Entonces, si usted va a hacer una crónica periodística y usted le va a preguntar a cualquier transeúnte en la calle, ¿qué opina usted de cómo el presidente de la República le ha dado el manejo a la pandemia de COVID-19? Una persona del común no tiene una autoridad como tal, pero va a dar su opinión desde su perspectiva y usted la escribe como tal. Esa es una crónica en blanco, pero si usted le hace la pregunta a un profesional de la salud, a un médico, o le pregunta a usted al ministro de salud, que es una autoridad en el tema, ahí ya es más objetiva, porque está hablando ya no un ciudadano, está hablando una persona de autoridad. Entonces, ya ahí ya sería un, una crónica blanca. ¿Por qué blanca? Porque tiene una autoridad. En cambio, la amarilla es una persona del común como tal, que no tiene ninguna autoridad o muchas veces no tiene conocimiento del tema, no está tan empapado sobre eso. Entonces, aquí tenemos que mirar que el género periodístico también utiliza esa parte de la crónica. Ahora, la crónica histórica. Esa crónica histórica es importante porque en la crónica histórica se entiende por crónica de historia cuando se narra, cuando se escribe una historia detallada de un país, de una región, de una localidad o de una época determinada, donde los acontecimientos que ahí se están escritos tienen un testigo ocular, o sea, un testigo que ve, que, que sabe, que vino cómo se dio esa situación y que está registrado sin comentarios, o sea, no hay comentarios, sino que hay escritos, está registrado escritamente y está escrito con todos los pormenores del caso en las cuales han sido transmitidos. Por ejemplo, las crónicas latinas, hay varias crónicas, las crónicas francesas, etcétera. Entonces, tenemos nosotros aquí que esa es la crónica histórica. Entonces, esa es una de las características. Eh, un listado de crónicas interesantes también es como mirar la importancia que tiene el escribir. Usted atrévase a escribir, no le tenga miedo a la escritura como tal. Usted sencillamente atrévase a escribir lo más bonito. Escribir es una forma de decir aquí estoy, mire esta belleza que estoy escribiendo. Esta es una de las grandes características que nosotros tenemos que empezar a mirar. Entonces, cuando nosotros analizamos
la importancia que tiene, la importancia que tiene no solamente la escritura, sino nuestra forma de pensar y cómo concebimos el mundo. La concepción del mundo es importante. Esa concepción que a nosotros nos lleva a crear un mundo literario muy hermoso. Entonces, así como los griegos escribieron y se maravillaron con lo que escribieron, así como Gabo escribió, porque hay que escribir sobre lo que nosotros vemos en nuestra vida y en nuestra realidad. Que no se nos pase la vida sin escribir. Mire, Cristóbal Colón, puede que esté cuestionado todo lo que él ha hecho a nivel histórico por su conducta como tal, pero si hay algo que hay que rescatarle es prácticamente su pensamiento de dejar esos relatos ahí, como se dice, en el tintero, ahí. Y, y eso es una de las y esa es una de las características que nosotros tenemos. Entonces, lo que yo les voy a compartir ahorita es un material, un video. eh, entonces, este video que lo voy a compartir se trata sobre eso, sobre qué es la crónica, para que usted comience, como se dice, a mirarlo. De todas formas, el video de la crónica también se lo, se lo subo a YouTube para que usted esté pendiente de las temáticas que se están subiendo, esté pendiente de todo lo que se va subiendo al canal, porque es importante que usted vaya en sus ratos libres documentándose con todo lo que hay. Entonces, aquí está cargando.
Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365 y no olvides suscribirte a nuestro canal. Voy a compartir la otra. Vamos a hacer la crónica periodística. Entonces, vamos a mirar que cargue y la crónica periodística. Entonces, el periodismo utiliza la crónica. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras en la crónica, que es de manera literaria, va a utilizar mucho más lenguaje descriptivo, llenado de adjetivos y todo esto, va a ser mucho más extensa, mientras que la crónica periodística no utiliza tanto los adjetivos y es mucho más corta, concreta el tema que se está tratando o la noticia que se está dando. Esa es una de las características que nosotros podemos analizar aquí en la crónica. Entonces, eh, es importante que nosotros también empecemos a escribir los hechos que también están aconteciendo en nuestra realidad, en nuestra vida. Entonces, eso es una de las cuestiones que tenemos que ir haciendo. Entonces, lo importante es que usted empiece a escribir. Recuerde, si usted va a escribir la crónica, entonces esa crónica va a ser de manera detallada, utilizando adjetivos, siendo altamente descriptiva. Entonces, usted va a generar todo un proceso en la cual se comienza a mirar la importancia que tiene la crónica. Entonces, aquí voy a minimizar un poquito para mirar si ya me cargó el otro video para que usted mire la crónica periodística como tal. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar aquí la crónica periodística. Entonces, regálenme un segundito. Entonces, es interesante que usted comience a ver la crónica y que la crónica es un relato y como tal, ese relato es importante. Ahora les voy a mirar lo de la crónica periodística que estoy esperando que me cargue. Entonces, miremoslo acá como tal.
Eh, Vayan mirando todos los videos que les he subido. Entonces, la crónica periodística. Una de las características de la crónica periodística como tal es que es un relato y narra en forma detallada, secuencial, un suceso, una historia o una noticia. Ahora, ¿es de impresión visual personal del escritor? No. En la crónica periodística como tal, el, siempre se tiene que mantener la objetividad. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es que usted, al dar la noticia, usted no puede opinar personalmente sobre lo que usted cree de la noticia. Entonces, mi querido estudiante, cuando usted vea a un periodista que está dando su opinión referente a la noticia, ese periodista es falto de ética, es falto de objetividad. Y lo invito a que no lo escuche o no lo lea. ¿Por qué? Porque no es correcto que yo como periodista esté dando una noticia sobre el país y esté dando mi opinión. Entonces, aquí hay muchos periodistas de los medios nacionales que están dando su opinión y eso no es ético. Eso no es ético. Eso es algo que prácticamente es antiético y no es periodístico. Entonces, el video se los voy a compartir yo en el YouTube porque no me responde la cargada del video como tal. Entonces, vamos, como se dice, aquí a dar por terminado. Entonces, cuando usted hace la referencia a una crónica periodística, recuerde que es mucho más objetiva, más real, no está cargado de tanta hermosura literaria y de tantos adjetivos. Por el contrario, es un escrito muy objetivo. Entonces, cuando usted vaya a escribir una crónica periodística, lo invito a que usted sea objetivo y veraz. Usted no puede inventarse una noticia. La noticia no se inventa. La noticia es algo que ocurrió de forma real y se escribe o se redacta sin tanto adorno, sino que es de manera objetiva, utiliza algo de la descripción como tal, el acontecimiento que pasó, pero sin una sobrecarga de adjetivos. Entonces recordemos que la crónica viene de un género literario como tal y que como la crónica en sí está cargada, ella sí está cargada porque es literaria, entonces está cargada de mucha hermosura en el lenguaje, mucha adjetivación y estos adjetivos pues son importantes porque nos permiten explicar las descripciones. En cambio, la noticia, porque también es una crónica, no es altamente descriptiva, no utiliza tantos adjetivos, es más objetiva. Entonces, mis queridos estudiantes, hasta aquí el tema de la crónica. Espero me hayan comprendido. Yo les voy a subir también igualmente los dos videos que no me cargaron aquí. Eh, el uno sí me cargó, el otro ya no me quiso cargar. Entonces, les dejo una feliz tarde. Cuídense mucho, que Dios los guarde. Recuerden, siempre pensar positivo. Y recuerden que la vida es una, es el mayor regalo que nos ha dado Dios y la naturaleza. Valoremos nuestra vida y no nos limitemos.